Estimados, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora nos toca ver el pasado simple. Ya hemos estado pues viendo varias clases sobre tiempos en este curso de tiempos que estamos dando acá en YouTube. Y ahora nos toca ver el pasado simple. Esta es la clase número 9 del curso, entonces vamos a comenzar. Obviamente que, como siempre, pues te recuerdo que para que puedas tomar de la mejor forma esta clase, que es la número 9, puedas tomar las anteriores que ya se dieron en este curso. La playlist la encuentras en la descripción del video. Y pues especialmente te recomiendo que veas también la clase anterior porque ya hablamos de lo que son verbos regulares, verbos irregulares. Ahorita para entrar de lleno a la estructura, al funcionamiento del pasado simple, ya teniendo en cuenta que ya sabemos qué son los verbos regulares e irregulares e incluso ya teniendo en cuenta que ya sabes qué es el presente simple. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que todavía no sabe qué es presente simple, yo te pregunto, ¿cómo quieres saber qué es el presente simple? Digo, ¿cómo quieres saber qué es el pasado simple si todavía no sabes bien qué es el presente simple? Es bien importante que ya te quede bien claro cómo se utiliza do, cómo se utiliza does, también por ejemplo cómo se utiliza was y were, que son el verbo to be en pasado. Entonces, si todavía no te queda claro pues estos aspectos, yo te recomiendo ampliamente que lo veas, porque si ya entiendes esos temas, el pasado simple es un tema que vas a aprender muy rápido o muy simple de una forma bastante intuitiva, ¿vale? No quiero hacer una introducción muy larga, simplemente decirte que realmente el pasado simple es muy fácil y muy intuitivo cuando realmente ya entiendes lo anterior. Y estoy diciendo entender, no que te hayas aprendido el tema de que, se usa do y does en presente con estos pronombres y que was y were se utilizan en pasado con estos pronombres y ya. No, que realmente entiendas el tema y tú sabes si realmente entiendes el tema o no. Entonces vamos a comenzar. Fíjate, acá tenemos una presentación que dice pues esto del pasado simple y pues lo que te comento ahorita precisamente, ¿no? La clave de los temas es entenderlo, no memorizarlos, porque hay algunos de ustedes que ya les han enseñado el tema pero lo han memorizado, entonces no quiero que te memorices el tema, que es lo que estás acostumbrado a hacer, quiero que lo entiendas, ¿vale? Entonces, bueno, comencemos, ¿no? Aquí tenemos oraciones positivas. ¿Cómo funcionan las oraciones positivas en el tiempo del pasado simple? Es importante que para este punto recordemos que existen varios pasados diferentes. Existe lo que es el pasado simple, el pasado continuo, el pasado perfecto. Esos tres tiempos los vamos a ver en este curso, no te preocupes. Ahorita nos toca ver el primer pasado. ¿Qué es el pasado simple? ¿Vale? ¿Cómo es el pasado simple? Muy sencillo, el pasado simple, acuérdate, la palabra simple se refiere a algo muy simple. Simple básicamente es un sujeto y un verbo en pasado, ¿no? Como que podríamos decir, no sé, yo estudié o yo trabajé, ¿no? Esto sería básicamente espérame un segundo. Esto básicamente sería un pasado simple, ¿vale? Aquí tenemos, digo, te lo estoy poniendo en español para entender esta idea de qué es un pasado simple. Yo estudié, yo trabajé y cualquier verbo en pasado. Ojo, hay personas, ¿y por qué esto es simple? O sea, esto es muy importante, pero esto es simple, pero muy importante de checarlo, porque hay gente que cuando les enseño el pasado simple, me dicen cosas tipo, yo estaba estudiando o yo estaba trabajando. Pero esto no es pasado simple, esto corresponde a otro tiempo que veremos más adelante en el curso, que es el pasado continuo, ¿vale? Entonces, simple, acuérdate que sí se escucha simple, pero aún así hay que poner atención. Es un verbo en presente, ¿vale? ¿Cómo funciona este tipo de oraciones en inglés? Muy sencillo. Podríamos pensar que es la misma idea del español, la misma idea. La misma idea es básicamente, si la oración está en pasado, yo pongo el verbo en pasado. ¿Cómo son los verbos en pasado? Justo de eso se trató la clase anterior. Ya te hablamos de verbos regulares, de verbos irregulares. Entonces ya los deberías de conocer en este punto, ¿vale? Entonces lo que hacemos es poner el verbo en pasado, ¿vale? Ahora, la otra historia es aprender cómo son los verbos en pasado, que justo esa es la clase anterior. En este caso, estos dos verbos son regulares, entonces decimos este verbo así. Estudiar sería de esta forma, sería I studied, por ejemplo, yo estudié, y yo trabajé sería I worked, ahí está.
I worked sería yo trabajé, ¿vale? Entonces, la idea de hacer oraciones en pasado en realidad es muy simple, ¿vale? No quiero que te memorices una estructura, no quiero que te memorices nada, porque es lo que dije acá. La clave es entender, no memorizar. ¿Por qué? Porque hay personas que justamente por eso te decía que era importante que ya conocieras el pasado simple, digo, el verbo to be en pasado, porque hay personas que ponen el verbo to be en pasado y dicen esto. Hay personas que dicen eso, I was studied. Lo mismo hacen a veces en presente, ¿no? I am study. ¿Por qué? Porque traen ya muy acostumbrado esta parte de que, si es verbo en pasado, si es tiempo pasado, hay que poner el verbo to be con estos pronombres. Y no, o sea, esas palabras se ponen con esos pronombres cuando estamos hablando de zero estar, porque eso significan. Aquí no estamos hablando de zero estar, estamos hablando de otros verbos en pasado, entonces ponemos esos verbos en pasado, nada que ver el verbo to be, ¿ok? Entonces, así es como se hacen oraciones en pasado. Déjame te pongo algunos ejemplos más. Listo, la maravilla de la tecnología, ya viajamos en el tiempo, ya tenemos oraciones extras, aquí dice yo caminé, ella compró y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos estas pequeñas oraciones en inglés? Muy sencillo, lo único que hacemos es poner el sujeto del que estemos hablando y el verbo en pasado. Acuérdate, ¿cómo se aprenden los verbos en pasado? Debes recordar que existen algunos que tienen la terminación ed y existen algunos que son diferentes, que son los verbos irregulares. Entonces, cuando tú quieras hacer un verbo en pasado y no lo conozcas, no le pongas ed, porque es lo que hacen muchos, ¿no? Le ponen ed al verbo porque sí, ya. No, cuando no conozcas un verbo, haz dos cosas. Primero, investigalo, ok, este verbo no sé cuál es, lo investigo. Segundo, si no lo quieres investigar, entonces puedes esperar ya sea a que el maestro te dé la respuesta o a que algún compañero muestre, este es el verbo. Y lo que haces en ese momento es decir, ok, ese es regular. O dices, ok, su forma en pasado es así porque es irregular. Entonces, esto te lo comento porque hay mucha gente que siempre le está poniendo ed a todo y pues no, ¿verdad? Hay que asumir que hay algunos que sí, hay algunos que no. Entonces, si no lo conoces, primero ve cuál es y ya después dices, ok, ese es, ¿vale? En este caso, yo caminé. Sería I walked, ¿vale? Pero en el caso de ella compró, pues no es así. Si tú dijiste algo así, oye, ¿qué pasó? No, acuérdate. No asumas la terminación de un verbo, mejor investigalo o espera que te den el verbo. Este sería she bought. She bought sería ella compró. Él sabía, por ejemplo, sería he knew. He knew sería él sabía. O por ejemplo, tú viste sería you saw. You saw, ¿vale? Entonces fíjate cómo pues hay que irlos aprendiendo poco a poco. Ahorita, por ejemplo, si no sabías alguno, en lugar de decir, es que no me lo sabía, más bien di, ok, ese es el pasado de ese verbo y pues ya te lo vas aprendiendo poco a poco. Ellos comieron sería they ate, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es entender, por así decirlo, cuál sería el funcionamiento de las oraciones en pasado. Realmente es muy simple, simplemente es poner el sujeto y el verbo, ¿vale? Ahí vamos bien. Ahora, vamos a ver cómo se hacen oraciones negativas en el tiempo del pasado simple, que es lo que a muchas personas en ocasiones les llega a confundir, ¿no? Las oraciones negativas. Pero acuérdate, es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Si para ti es difícil, ya vamos a solucionar eso, pero sí te recomiendo que hayas visto la clase del presente simple donde hablamos del negativo, porque si ya sabes presente simple negativo, el pasado simple negativo es técnicamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Ahí te va. Acá básicamente, por ejemplo, tenemos unas oraciones en presente, pero queremos hacerlas negativas. ¿Cómo se hacen oraciones negativas en presente? Primero en presente y luego en pasado. Para hacer una oración negativa en el tiempo presente, se utilizan los auxiliares don't y doesn't. Estos auxiliares se utilizan cuando estás haciendo oraciones negativas que no incluyen, por ejemplo, el verbo to be o el verbo can. Porque si utilizas alguno de esos verbos, el verbo to be o el verbo can, no se usan auxiliares. Pero bueno, aquí sí. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos ya sea don't o doesn't, ¿recuerdas? Y eso depende del pronombre. Acá, por ejemplo, te las puse muy sencillas. Todas sería don't. Sería, por ejemplo, I don't know, I don't want, I don't... ahí está, sería I don't like, por ejemplo. Así es como haríamos una oración negativa en presente. Ahora, como estamos hablando del tiempo pasado, fíjate, estos serían algunos ejemplos de oraciones negativas en tiempo pasado.
Estas están en español, por supuesto, pero es primero para que sepamos de qué oraciones estamos hablando. Si tú quisieras hacer alguna oración negativa en pasado, vamos a pensar que es más o menos la misma idea, en el sentido de que vamos a utilizar un auxiliar. La diferencia es que vamos a utilizar un auxiliar diferente. ¿Por qué? Porque don't y don't sí se utilizan para hacer oraciones negativas, pero se utilizan en el tiempo presente. ¿Qué es tiempo presente? Presente es cuando estás diciendo yo no sé, o yo no quiero, no me gusta. Pero cuando tú dices alguna oración como yo no supe, yo no quise o no me gustó, cuando tú estás hablando de verbos en pasado, en negativo, se utiliza precisamente lo que es el auxiliar. Este de acá, fíjate, acá ya te lo puse. Se utiliza este auxiliar que sería did not o didn't, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, uno es la forma larga y el otro es la forma corta. En el tiempo pasado es más fácil en el sentido de que no tienes que pensar tercera persona de singular o para qué pronombre. Luego me preguntan para qué pronombres se usan. Didn't se utiliza para todos los pronombres en el tiempo del pasado. ¿Cómo que en el tiempo del pasado? Pues cuando tú estás haciendo alguna oración como estas. Yo no supe, yo no quise o no me gustó. Porque claro, si tú dices yo no sé o yo no quiero, pues ahí ya no aplica. Porque esas están en presente. Aquí la queremos en tiempo pasado. Entonces, yo no supe sería, por ejemplo, I didn't know. I didn't know. Yo no quise es I didn't want. I didn't want. Yo no me gustó sería I didn't like. ¿Ya viste? Entonces fíjate en las oraciones de la izquierda y la de la derecha como son exactamente iguales, solamente estamos usando un auxiliar diferente. Así es como funciona el inglés, es lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? Así es como funciona el inglés. ¿Por qué es importante esto? O sea, es sencillo, pero aún así es importante que lo veamos. Porque hay algunas personas que utilizan, por ejemplo, el verbo to be. Hay algunas personas que utilizan don't y doesn't y el verbo en pasado. Porque dicen, claro, como es negativo pongo estos auxiliares y como es pasado pongo el verbo en pasado. Pero ahí ya te estás inventando tú tu propia respuesta. Y eso es justo porque luego no te explican de forma directa y de forma clara el tema. Entonces, ¿cómo funcionan las oraciones negativas en pasado? Se utiliza un auxiliar para el pasado. Recordemos una regla que vimos en clases anteriores. ¿Cuál es la regla? Una regla que vimos es que cuando utilizamos algún auxiliar, ¿ok? Cuando utilizamos algún auxiliar, ¿qué es un auxiliar? Estas palabritas como don't, doesn't o didn't son auxiliares. Cuando utilizamos algún auxiliar, el verbo se deja como. Aquí le decimos normalito, ¿no? ¿Cómo normalito? Pues normalito, así, normalito. Pero bueno, la forma exacta de llamarles forma base. Forma base es que ya no ponemos el verbo en pasado. Tampoco le ponemos una S, no le ponemos nada, es el verbo normalito. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá tenemos pues precisamente estas oraciones, ¿no? Y aquí el verbo pues está normalito, está en presente, ¿no? Sin la S, sin que esté en pasado, sin nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las otras oraciones que veíamos, que son estas de acá, ahí está, aquí, por ejemplo, el verbo sí está en pasado. ¿Por qué? Porque no hay ningún auxiliar, ¿vale? Como no hay ningún auxiliar, pues va el verbo directamente en pasado. Pero en las oraciones negativas, como se tiene que utilizar el didn't, pues ahora sí el verbo se deja en forma base. Así es como se hacen oraciones negativas. Recuerda que vamos a hacer una sesión de estudio, una sesión de práctica de oraciones positivas, negativas y en preguntas del verbo del tiempo pasado, ¿vale? Esta sesión se va a hacer el día miércoles, recuérdalo, siempre tenemos transmisiones miércoles y sábados. Y bueno, si ya ves esta clase después, pues ya en la lista de reproducción de la descripción puedes ver la repetición para que te pongas a hacer oraciones positivas, negativas y preguntas durante el live, ¿vale? Para que puedas practicar un poquito más. Aquí el propósito nada más es enseñarte cómo funciona, las ideas del tema y ya en vivo lo vamos a practicar bien, ¿ok? Entonces, ya vimos cómo se hacen oraciones negativas y ya, de verdad, no hay que hacerle tanto al rollo, no hay que explicar tanto, no hay que decir tantas cosas. Realmente solo es usar didn't y el verbo en forma base y ya, normalito. Eso es todo, de verdad, eso es todo. Vamos a ver la última parte, que es cómo se hacen preguntas, ¿vale? Y por eso decía que si tú ya sabes y entiendes bien el presente simple, el pasado simple es exactamente lo mismo. La única diferencia es que cambia la auxiliar. Déjame te pongo unas oraciones. Acá, por ejemplo, te acabo de escribir 3 preguntas, ¿no? Serían 3 preguntas en tiempo presente. Entonces, dijimos, ¿cómo se hacen preguntas? Acuérdate, cuando yo te diga cómo se hacen preguntas,
trata de ir respondiendo como les voy enseñando por acá. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo algo un poco diferente a lo que normalmente les enseñan. Porque normalmente me dicen o la estructura, que ni entendieron ni nada más se la memorizaron. Me dicen o la estructura o me dicen que hay que utilizar quién sabe qué, pero realmente no lo saben utilizar, ¿no? Entonces, acuérdate que hacer preguntas es realmente muy sencillo. Mi forma de explicarlo es la siguiente. Básicamente, así como sería la oración, por ejemplo, ¿te gusta nadar? Sería you like to swim. Ahí está, you like to swim, ¿no? Entonces, así como sería la oración, lo único que hacemos es poner el auxiliar que corresponda. ¿Cuál es el auxiliar que corresponde? Como en esta oración está en presente, lo que hacemos es poner ya sea o el do o el does. Y el auxiliar en este caso sería do porque estoy usando la palabra you, ¿ok? Te invito a que vuelvas a escuchar eso si no sabías eso. Regresa el video y vuélvelo a escuchar. Entonces fíjate cómo la oración está igualita, ¿no? Así como you like to swim, te gusta nadar. Y lo único que hicimos fue ponerle el do. El do porque es una pregunta en presente y porque estoy usando el pronombre you. Do you like to swim? Y ya, de verdad, sin tanta estructura complicada ni nada, de verdad, nada más es esto. Do you like to swim? Tú tomas café, por ejemplo, sería you drink coffee, ¿no? Esto sería tú tomas café. Si yo quisiera preguntar, ¿tú tomas café? Que es la pregunta que queremos hacer, solamente ponemos el do al inicio. Do you drink coffee? Do you drink coffee? ¿No? La otra dice, por ejemplo, él sabe inglés, que sería he knows, por ejemplo. He knows English. Esto sería una oración positiva. Él sabe inglés. He knows English. Si yo quisiera que esto fuera una pregunta, ¿qué hacemos? Ponemos el auxiliar que corresponda. ¿Cuál es el auxiliar que corresponda? En este caso, por ejemplo, ya no se usa do. Ay, caray, ¿por qué ya no? Si las otras sí. Porque recuerda que como estamos hablando del tiempo presente, se utilizan dos auxiliares dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del pronombre. En el caso de he, pues se utiliza does, ¿no? Y esto no lo debería de explicar. Yo sé que hay gente viéndome y diciendo, eso yo ya lo sé, ¿por qué lo explicas? Pero me lo explico porque viene gente a ver el video que ni siquiera el presente luego les queda muy claro. Does he know English? ¿No? Y bueno, en este caso recordemos que ya usamos un auxiliar, entonces el verbo se deja normalito, entonces no le ponemos la S. Aquí lo que hicimos básicamente fue recordar las reglas para que te des cuenta cómo el pasado es exactamente lo mismo. Déjate escribo las mismas preguntas en pasado. Listo, mira, acá tengo las mismas preguntas, fíjate, son las mismas, pero están en tiempo pasado. ¿Te gustaba nadar? ¿Tomaste café o él sabía inglés? ¿Vale? Estas preguntas están en tiempo pasado, entonces, ¿qué hacemos? Digamos, yo lo que suelo decir es, pues pon la oración. ¿Cómo será la oración? Ah, pues te gustaba nadar, sería you liked to swim, por ejemplo, te gustaba nadar. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es? Lo que hacemos es poner el auxiliar que corresponda. ¿Cómo sabemos cuál es el auxiliar que corresponda? Depende del tiempo y depende del pronombre. Como estamos hablando de tiempo pasado, es lo primero que tenemos que darnos cuenta, porque ya estabas pensando tal vez en usar do o does. Como estamos hablando del tiempo pasado, se utiliza did. Lo segundo, depende del pronombre, pero como estamos hablando de pasado, no importa eso porque siempre es did. Claro, en el tiempo pasado. Entonces sería, did you, fíjate, did you like to swim? ¿Y qué más? ¿Qué más? Recuerda que como ya estamos usando el did, el verbo like ya no se pone en pasado, sino que se deja en presente, por así decirlo, normalito, ¿no? Did you like to swim? Será la pregunta de ¿te gustaba nadar? Y fíjate cómo está exactamente igual que la del presente, son iguales, solo cambió la auxiliar y ya. Lo mismo con las otras, sería did you drink coffee, ¿no? Al inicio, lo que yo hago de que pongan la oración y luego pongan el did al inicio, eso es para que entiendan cómo funciona. Ya después con práctica ya no es necesario que estés haciendo el cambio, pongas esto y el verbo, no es necesario que estés haciendo los cambios porque ya después le entendiste y lo empiezas a repetir y te queda claro. Pero al inicio es buena idea que pongas la oración como si fuera una oración normal, positiva, y le pones el auxiliar al inicio, si es presente, si es pasado, ¿vale? Y cambias el verbo a forma base y obviamente pones el mark question, la preguntita. Él sabía inglés, sería did he, fíjate, did he know English? Ahí está. Y esta será la pregunta en inglés de que si él sabía inglés. Did he know English? Did he know English? Él sabía inglés, ¿vale? Ahí está. Entonces, así de simple es como funciona
el tiempo pasado en inglés. Realmente es sencillo. Ojo, si todavía no te queda claro, no es porque necesites seguir estudiando el tiempo del pasado. Créeme, si todavía no te queda claro, lo que necesitas no es seguir estudiando el tiempo pasado. Lo que necesitas es más bien volver a ver el curso o ver el curso si es tu primer día por alguna razón. ¿Por qué? Por lo que te mencioné al principio, realmente los temas no se tienen que memorizar, se tienen que entender primero entendiendo lo que dices y ya después hacer oraciones positivas, negativas y preguntas. Es mucho más fácil, de verdad. También obviamente te invito a ver las transmisiones en vivo, pues, para que practiques más, te quede más claro, ¿vale? No estoy diciendo que no practiques, solo estoy diciendo de que tampoco tienes que practicar 1 millón de veces. Creo que lo expliqué mal. O sea, sí practica, obviamente la práctica es importante para todo, siempre es la práctica, pero tampoco es practicar y estudiar, sobre todo estudiar. Si tienes que estudiar un tema muchas veces, pues no, por ahí no es. No hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Porque la gramática se aprende muy rápido cuando uno entiende lo que hace. Cuando uno tiene contexto de lo que hace. Créeme que sí. Entonces, estimados, pues eso fue la clase. Espero que les haya servido. Háganme saber sus comentarios. Y bueno, recuerda que si quieres ver los ejercicios del tema, igualmente en la descripción, ahí tienes una opción que dice Materiales Notion. Busca el curso de tiempos y ahí tienes todos los materiales de este curso para que veas la presentación, hagas un ejercicio también y bueno, puedas ver los materiales del curso. Entonces nos vemos en la próxima, nos vemos en la clase número 10.